¿Qué harías si tu hijo te da el mayor regalo tras años de sacrificio? Me llamo Carolina, soy mujer y tengo 36 años. Digo mi edad con calma porque detrás de ese número hay una década de amaneceres con prisa, noches largas y pequeñas victorias que casi nadie vio. Hablo desde un lugar íntimo, como si estuviéramos frente a una mesa de cocina, con una taza tibia entre las manos. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo verme a los 25, sin saber que una noticia me pondría a prueba, y al mismo tiempo me enseñaría la forma más pura de amar. Tenía 25 años cuando supe que estaba embarazada. Recuerdo el baño pequeño de la casa donde alquilaba una habitación, azulejos viejos, espejo empañado y un silencio que pesaba. Sostuve la prueba y sentí que todo se detenía por un segundo. Mi vida entonces era sencilla. Trabajaba como vendedora en una tienda de barrio, estudiaba lo que podía con apuntes prestados y soñaba con cumplir metas que parecían quedar siempre para después. Creía tener una relación estable, o al menos eso pensaba. Al compartir la noticia, no llegó la respuesta que esperaba. Hubo distancia, hubo pasos hacia otra dirección, y entendí que seguiríamos caminos diferentes. No hubo discusiones grandes ni escenas, solo esa separación que se instala como una neblina y lo cubre todo. El embarazo me encontró trabajando de pie, midiendo cada moneda, reorganizando prioridades. Fue extraño descubrir, junto al temor, una energía nueva. No sé si llamarla determinación o simple instinto, pero apareció y se quedó. Aprendí a pedir ayuda sin vergüenza cuando era necesario y a callar cuando el cansancio quería ganar. Hacía cuentas en libretas viejas, marcaba fechas, vigilaba mi salud con lo que estaba a mi alcance. En medio de esa exigencia había momentos de luz. La primera ecografía, ese sonido acelerado que cambia para siempre la idea que una tiene de la vida. Ahí me prometí algo simple y enorme. Voy a estar. Cuando mi hijo nació, yo tenía 26 años. Lo llamé Daniel. Recuerdo el peso de su cuerpo sobre mi pecho y esa calma extraña que solo aparece cuando una certeza se instala. Ya no estoy tomando decisiones solo por mí. Las noches siguientes fueron una escuela silenciosa. Nadie te enseña a sostener el llanto y al mismo tiempo sostenerte a ti misma. Una lo aprende en la marcha, con torpeza, con ternura, con miedo y con mucha paciencia. La casa que compartíamos era pequeña, el presupuesto también, pero el amor ocupaba todos los espacios. Daniel crecía y con él crecía mi manera de mirar el mundo. Los primeros años fueron de inventiva. Descubrí 1000 formas de hacer que lo poco alcanzara. Mercados planificados, ropa remendada con cuidado, recetas caseras que llenaban el aire de olores familiares. Trabajé donde hubo oportunidad, limpiando casas, ayudando en una panadería, cuidando niños del barrio después del colegio. Volvía a casa con la espalda cansada, pero con una fuerza quieta que me empujaba a seguir. Aprendí a celebrar lo pequeño, sus primeras palabras, los pasos inseguros que se transforman en carreras, los garabatos que un día ya son un sol con ojos. Ser madre sola me mostró, con la misma claridad, dos verdades: que el amor sostiene y que el cansancio pesa. Hubo noches de fiebre, madrugadas con temor a no llegar a fin de mes, días en los que la soledad hacía ruido. Sin embargo, incluso en esos momentos, había señales de esperanza. La risa de Daniel cuando la olla hacía burbujas, su mano buscándome mientras cruzábamos la calle, su forma de preguntarlo todo. Yo temía no ser suficiente, pero cada abrazo suyo respondía con una certeza que me mantenía de pie. Con el tiempo, la rutina se volvió aliada. Organizaba los horarios como si armara un rompecabezas. Dejar a Daniel en el colegio, tomar el bus, trabajar, regresar, preparar algo para la cena, repasar tareas, ordenar la casa, dormir un poco y volver a empezar. Ese ritmo, aunque duro, traía un orden que me dio seguridad. Daniel crecía rodeado de gestos. La comida caliente al volver, el cuaderno listo, la cama tendida, la luz amarilla de una lámpara sobre la mesa donde leíamos. La casa era humilde, pero cada cosa tenía un lugar y un propósito. No me avergüenza decir que necesité ayuda. Los vecinos fueron clave. Una señora mayor que me prestaba libros cuando Daniel quería escuchar historias. Un señor que sabía de arreglos y me enseñó a cambiar un enchufe. La dueña de la tienda que me fiaba una semana difícil. Esas manos extendidas me enseñaron otra forma de comunidad, una donde nadie sobra y todos cuentan. También aprendí a estar para otros cuando pude, porque la gratitud, si no se practica, se oxida. Cuando Daniel empezó la primaria, noté su mirada curiosa. Le interesaban los detalles.
cómo funcionaba la puerta corrediza de un garaje, por qué una sombra cambia según la hora, de qué manera un pincel deja marca distinta según la presión. No era un niño que pidiera cosas costosas. Disfrutaba de observar, construir con cajas viejas, pintar con lo que había. A veces, al volver del trabajo, lo encontraba sentado en el piso, rodeado de lápices, inventando mundos en papel. Yo me sentaba a su lado y en silencio aprendíamos juntos a estar. A los 9 años, Daniel empezó a pasar más tiempo con don Ernesto, un vecino que tenía una carpintería improvisada. Allí, entre el olor a madera y el polvo fino que flotaba al sol, mi hijo descubrió la paciencia de las manos. Traía a casa dedos manchados de pintura, historias de barnices y lijas, y una sonrisa tranquila, de esas que aparecen cuando uno se sabe útil. Yo lo escuchaba y sentía una mezcla de orgullo y ternura. No imaginaba entonces que ese lugar y esas tardes formarían parte de algo más grande. Hoy, con 36 años, miro hacia atrás y reconozco a la mujer que fui, a veces frágil, casi siempre valiente, siempre dispuesta a intentarlo una vez más. Llevo 10 años de maternidad en los hombros y en el corazón, 10 años de aprender que la fuerza no se nota en el ruido, sino en la constancia, 10 años de entender que la dignidad se cultiva a diario, en la forma de saludar, de agradecer, de levantarse cuando el día pesa. A veces me preguntan cómo se mide el éxito en una vida así. Pienso en respuestas simples, en la despensa con lo necesario, en la cama tendida, en la risa de Daniel, en un gracias que llega sin aviso. Pienso en la serenidad de saber que hice lo que pude con lo que tenía. Y también en esa sensación nueva que empezó a visitarme cuando mi hijo cumplió 10. Una intuición suave, como un murmullo, que decía que algo estaba floreciendo en silencio. No voy a adelantar nada. Solo diré que, sin buscarlo, me di cuenta de que los hijos miran más de lo que creemos. Observan los gestos, las renuncias, las formas de resolver. Guardan escenas, palabras, silencios. Y un día, sin que una lo espere, todo eso que vieron vuelve transformado en una expresión propia. En mi caso, ese regreso tomó la forma de un acto sencillo y enorme a la vez, con colores, manos pequeñas y voluntades grandes. Este es mi punto de partida. Soy Carolina, tengo 36 años y llevo 10 aprendiendo a ser madre, a estar, a recomenzar. Si algo he comprendido, es que el amor no es una promesa grandilocuente, sino una presencia constante. Y que, a veces, la vida decide devolver esa presencia de la manera más tierna y contundente. A partir de aquí, lo que viene no es un milagro ni un golpe de suerte, es la cosecha de lo sembrado a pulso, día tras día, en la tierra humilde de lo cotidiano. La maternidad sola es como aprender a remar en un río que cambia de corriente cada día. A veces es suave, otras veces te arrastra con fuerza, pero siempre exige que mantengas las manos firmes y los ojos abiertos. Así fueron estos 10 años con Daniel, una mezcla de cansancio y ternura, de preocupaciones y pequeñas victorias que me enseñaron más que cualquier libro. Cuando Daniel empezó la escuela, nuestras mañanas se volvieron un ejercicio de coordinación precisa. El despertador sonaba antes de que saliera el sol. Yo me levantaba, preparaba su desayuno, revisaba su uniforme, empacaba algo para que comiera en el descanso y lo acompañaba hasta la entrada del colegio. Luego, sin perder tiempo, tomaba el bus para llegar a mi trabajo. Durante años trabajé limpiando oficinas en el centro. No era un empleo soñado, pero me daba un ingreso estable y, lo más importante, me permitía estar en casa a tiempo para recibirlo por la tarde. Recuerdo que muchas veces llegaba al trabajo con las manos frías y el cuerpo medio dormido, pero bastaba con pensar en Daniel para que me volviera la energía. Saber que mi esfuerzo tenía un propósito concreto me ayudaba a seguir, incluso en los días en que las piernas me pesaban. Con el tiempo, desarrollamos una rutina silenciosa que nos mantenía a flote. Yo trabajaba, él estudiaba, y en las tardes nos encontrábamos para compartir lo que cada uno había vivido. Daniel no era un niño que pidiera cosas caras. Si alguna vez me preguntaba por qué no teníamos un carro o por qué no íbamos de vacaciones como otros, lo hacía sin reproche, como quien intenta entender. Yo le explicaba que, aunque no pudiéramos tener todo, lo que sí teníamos era importante: salud, un hogar modesto pero seguro, y sobre todo, la certeza de que estábamos juntos. En casa, él aprendió pronto a ayudar. No porque yo se lo exigiera, sino porque le salía natural. Lavaba su plato después de comer, barría el piso, ordenaba su cama. Esos gestos pequeños me hablaban de un sentido de responsabilidad que, a su edad, yo no esperaba. Creo que entendía, más de lo que decía, que su colaboración aliviaba mi carga.
A los 8 años, comenzó a mostrar una creatividad que me sorprendía. Podía pasar horas construyendo figuras con cajas vacías, inventando juegos con piedras o creando casitas para los gatos del barrio. Yo lo observaba desde la cocina y me daba cuenta de que, aunque el dinero fuera justo, su imaginación no tenía límites. Me alegraba verlo así, porque en su capacidad de crear a partir de lo poco, veía reflejada mi propia manera de afrontar la vida. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Meses en que las cuentas no cerraban, semanas en que la salud se complicaba y no podía faltar al trabajo, días en que el cansancio me dejaba sin palabras. Pero siempre encontrábamos la manera de sobrellevarlo. A veces, un abrazo suyo en silencio era suficiente para recordarme que todo valía la pena. Me di cuenta de que Daniel no solo era mi hijo, también era mi compañero en esta vida que íbamos construyendo a pulso. Fue alrededor de los 9 años cuando empecé a notar cambios en su rutina. Comenzó a pasar más tiempo con don Ernesto, nuestro vecino. Él tenía una pequeña carpintería improvisada en su garaje y solía trabajar en reparaciones para la gente del barrio. Daniel iba a ayudarlo un par de veces por semana. Volvía a casa con olor a madera, con polvo en la ropa y una sonrisa tranquila. Me contaba que habían estado pintando un estante o lijando una mesa, pero yo notaba que a veces omitía detalles. Paralelo a esto, su costumbre de ahorrar se volvió más evidente. Si le daba dinero para una merienda, regresaba con él intacto. Al preguntarle por qué, respondía con su frase favorita: "Es que no lo necesito ahora". Nunca me decía para qué guardaba esas monedas, pero su manera de proteger ese pequeño tesoro me despertaba curiosidad. Nuestra relación seguía siendo cercana. Compartíamos noches de películas, tardes de lectura y caminatas por el barrio. Hablábamos de cosas simples, pero siempre con atención mutua. Aún así, había un espacio nuevo en él, un rincón donde parecía guardar algo solo para sí. No era distancia, sino una especie de secreto que lo emocionaba. Yo no imaginaba que ese secreto estaba tomando forma con cada moneda ahorrada, cada tarde en la carpintería y cada dibujo que escondía en sus cuadernos. Lo que para mí eran gestos aislados, para él eran piezas de un plan que llevaba meses construyendo. Y aunque aún no sabía de qué se trataba, una parte de mí empezaba a presentir que, al final, ese plan no iba a ser algo común. En esos años aprendí que criar a un hijo no se trata solo de enseñarle, sino de aprender a leerlo. Daniel me enseñó a prestar atención a lo que no se dice, a los gestos mínimos, a los cambios sutiles en su rutina. Y entendí que los hijos, aunque sean pequeños, tienen sus propias formas de agradecer, de devolver el amor que reciben. Ahora, mirando hacia atrás, puedo decir que esos años fueron más que un entrenamiento para la vida. Fueron una preparación silenciosa para un momento que estaba por venir. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que algo estaba creciendo entre nosotros, algo que nacería no de mis esfuerzos, sino de su propia voluntad de dar. Dicen que una madre siempre sabe cuando su hijo está tramando algo. No hace falta que él lo diga. Lo ves en su manera de caminar, en cómo guarda las manos en los bolsillos o en ese brillo distinto en la mirada. En mi caso, las pistas comenzaron a aparecer de forma tan sutil que, al principio, pensé que eran coincidencias. Con el tiempo, entendí que todo formaba parte de algo más grande. La primera señal fue su manera de manejar el dinero. Daniel nunca había sido de gastar en exceso, pero ahora parecía guardar cada moneda que llegaba a sus manos. Si le daba para su merienda, regresaba con el billete intacto. Cuando le preguntaba por qué no había comprado nada, me respondía con calma: "Es que no lo necesito ahora". Esa respuesta se volvió casi automática, y aunque al principio me parecía algo normal, después de semanas de repetirla, empecé a preguntarme qué había detrás. La segunda señal fue su creciente interés por pasar tiempo en la carpintería de don Ernesto. Al principio iba una vez por semana, pero pronto empezó a ir casi a diario después de la escuela. Volvía con olor a madera, con las uñas manchadas de pintura y a veces con pequeñas astillas en los dedos. Cuando le preguntaba qué habían hecho, me daba respuestas generales. Pintamos algo, ayudé a ordenar, estuvimos arreglando una mesa. Nunca entraba en detalles, y eso, más que tranquilizarme, me despertaba curiosidad. También estaban sus dibujos. Daniel siempre había llenado hojas con casas, animales o escenas del barrio, pero de repente comencé a encontrar en sus cuadernos ilustraciones más elaboradas. Una pared pintada con flores, frases en letras grandes y dos figuras humanas tomadas de la mano. En casi todas, la mujer tenía el cabello como el mío, y el niño, mi hijo, siempre estaba a su lado. Cuando le preguntaba qué representaban, encogía los hombros y cambiaba de tema.
Un sábado por la mañana, mientras él estaba en la casa de don Ernesto, decidí limpiar su habitación. Al mover la cama, encontré una caja de zapatos vieja y cerrada. Dudé un instante, pero la abrí. Dentro había monedas, algunos billetes doblados con cuidado, y una pila de papeles y dibujos organizados como si fueran importantes. Sentí una mezcla de ternura y curiosidad. Cerré la caja y la devolví a su lugar, sin tocar nada más. No quería invadir ese espacio que él protegía tanto. Otra señal llegó una noche mientras lavaba los platos. Escuché su voz baja desde la habitación. Me acerqué y alcancé a oír. Sí, creo que para el sábado estará listo. No se lo digas a nadie. Cuando entré, guardó el teléfono rápidamente y dijo que hablaba con un compañero sobre un proyecto escolar. Lo dijo con una sonrisa nerviosa que me hizo pensar que había algo más. Con el paso de los días, esas señales se multiplicaban. Un día llegaba con pintura roja en las manos, otro con manchas amarillas en la camiseta, y siempre tenía una excusa lista. Incluso noté que algunos vecinos lo saludaban con sonrisas cómplices, como si supieran algo que yo no. No era la primera vez que el barrio se unía para organizar algo, pero esta vez la sensación era distinta. Parecía que todo giraba alrededor de Daniel. Lo que más me llamó la atención fue su forma de guardar silencio. Daniel siempre me contaba cada detalle de su día, incluso lo más mínimo, pero ahora había espacios vacíos en sus relatos. No era que se distanciara de mí, más bien parecía proteger algo para revelarlo en el momento justo. Ese silencio no me hería, al contrario, me intrigaba. Yo, por mi parte, decidí no presionarlo. Después de 10 años criando sola, había aprendido que la confianza es un puente que no se fuerza. Si él quería sorprenderme, debía dejar que lo hiciera a su manera. Y aunque la curiosidad me acompañaba cada día, también sentía una calma extraña, como si supiera que lo que estaba por venir iba a ser algo bueno. Recuerdo un viernes en particular. Daniel llegó con su mochila más cargada de lo habitual y la colocó junto a su cama sin abrirla. Luego se puso a dibujar en la mesa de la sala. Me acerqué para mirarlo, y como si supiera lo que estaba haciendo, volteó la hoja rápidamente. Me dijo que era para una tarea de arte, y sonrió. Esa sonrisa, llena de complicidad, fue como una confirmación silenciosa de que algo especial se estaba gestando. En las noches, mientras lo escuchaba moverse en su cuarto, me preguntaba cuánto tiempo llevaba planeando lo que fuera que estaba haciendo. Pensaba en sus ahorros, en sus tardes en la carpintería, en los dibujos que ocultaba, y aunque no sabía cómo todas esas piezas encajaban, sentía que el resultado iba a ser más que un simple regalo. Hubo un momento, sin embargo, que me hizo detenerme. Un martes, al volver del trabajo, encontré a Daniel y a don Ernesto hablando en la puerta. Al verme, se callaron de golpe. Daniel me dijo que estaban viendo unos planos para un proyecto del barrio. Me sonó demasiado elaborado para un niño de su edad, pero decidí no cuestionar. Vi en sus ojos la emoción de alguien que está a punto de cumplir algo importante. En esos días me descubrí observándolo más de lo habitual, no por desconfianza, sino porque quería atesorar cada gesto. Sus manos pequeñas guardando monedas, su forma de morderse el labio cuando estaba concentrado, la manera en que su mirada se iluminaba al hablar de cosas que aún no me contaba. Era como si mi hijo estuviera creciendo un poco más rápido, no en años, sino en intención. No lo sabía entonces, pero estaba a solo una semana de descubrirlo todo. Y aunque aún no entendía qué estaba planeando, sí tenía clara una cosa. Fuera lo que fuera, era un acto nacido del amor y la gratitud. Algo que, de alguna manera, reflejaría los años que habíamos caminado juntos, hombro con hombro, en esta vida que habíamos construido con paciencia y esfuerzo. Algunas semanas tienen un aire distinto, como si algo estuviera a punto de ocurrir, y el mundo quisiera anunciarlo con pequeños detalles. Así fue la semana previa a la sorpresa de Daniel. No era algo que pudiera explicar con lógica, pero cada gesto suyo parecía formar parte de un plan invisible que yo solo estaba empezando a intuir. El lunes lo vi salir de la escuela con una energía diferente. Caminaba rápido, casi saltando, y cuando me vio, sonrió con esa mezcla de nervios y entusiasmo que me recordaba a cuando era más pequeño y quería contarme algo, pero se contenía para no arruinar la sorpresa. Apenas llegamos a casa, dejó la mochila y se fue directo a la carpintería de don Ernesto. No era raro que fuera, pero esa tarde regresó más tarde de lo habitual y con las manos manchadas de pintura azul y blanca. Cuando le pregunté qué había hecho, me respondió con su habitual evasiva. Estábamos pintando unas tablas para un proyecto. No insistí, pero su mirada me decía que había más. El martes, después de cenar, se encerró en su cuarto con la caja de zapatos que guardaba bajo la cama. Desde la cocina escuché el sonido de monedas cayendo,
papeles doblándose y cinta adhesiva siendo cortada. No quise interrumpirlo, pero me quedé imaginando qué podía estar preparando con tanto cuidado. Cuando salió, tenía esa expresión de satisfacción que se le escapa a quien sabe que está avanzando en algo importante. El miércoles ocurrió algo que me llamó especialmente la atención. Fui a recogerlo al colegio y lo encontré hablando con una mujer mayor que no conocía. Ella le dio un apretón de manos y le sonrió antes de despedirse. Daniel me presentó rápido. Es la señora Julia, mamá de un compañero. La conversación fue breve, pero la forma en que se miraron, con una complicidad silenciosa, me dejó pensando que ella también sabía algo que yo ignoraba. El jueves, al llegar a casa, encontré a Daniel revisando su mochila con un cuidado casi ceremonial. Sacaba y metía cosas, tachaba elementos de una lista escrita en un papel doblado y volvía a guardarlo todo. En cuanto me vio, ocultó la hoja en el bolsillo y me dijo que estaba preparando materiales para una tarea de arte en grupo. Me limité a sonreír, aunque en mi interior la curiosidad crecía. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuché su voz baja desde su habitación. Me acerqué y alcancé a oír. Sí, para el sábado estará listo. No se lo digas a nadie. Antes de que pudiera preguntar, entró a la cocina y cambió de tema. Su comportamiento no me preocupaba, pero sí me intrigaba cada vez más. Sentía que estábamos a las puertas de un momento especial, uno de esos que marcan un antes y un después. El viernes, en la mesa de la cena, me miró con una seriedad poco común para su edad y me dijo: Mamá, mañana en la tarde necesito que me acompañes a un lugar. No puedo decirte dónde, pero confía en mí. Asentí sin hacer preguntas. Había algo en su voz que me hizo sentir que debía dejarme guiar. No era un capricho, era un pedido genuino. Esa noche casi no dormí. Me quedé pensando en todas las señales que había notado en los últimos meses: los ahorros, las visitas a la carpintería, los dibujos escondidos, las conversaciones en voz baja. Me preguntaba si todo eso iba a revelarse por fin, y qué forma tendría esa sorpresa que tanto se había esforzado en preparar. El sábado amaneció con un sol suave y una brisa fresca. Daniel se levantó antes que yo, algo muy raro en un fin de semana. Lo escuché moverse por la cocina, abrir y cerrar cajones, y después el sonido de su mochila siendo ajustada. Cuando salí de mi cuarto, me recibió con un abrazo más largo de lo habitual y me dijo: Vístete cómoda, pero bonita. Me reí ante su recomendación, pero seguí sus indicaciones. Elegí una blusa clara, jeans y zapatos cómodos para caminar. Mientras me arreglaba, no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nervios. Sabía que algo especial estaba por pasar, y aunque no tenía idea de qué era, confiaba en que sería un momento que recordaríamos por siempre. Salimos de casa tomados de la mano. Caminamos por calles que conocíamos bien, pero esa vez todo me parecía distinto. Los vecinos que nos cruzaban nos saludaban con sonrisas más amplias de lo habitual, y algunos incluso miraban a Daniel como si compartieran con él un secreto. Al llegar a la calle donde vivía don Ernesto, vi que la puerta del garaje estaba cerrada, algo poco común, ya que casi siempre la dejaba abierta mientras trabajaba. Daniel me pidió que esperara afuera un momento. Entró, y desde donde estaba alcancé a escuchar murmullos y pasos rápidos. Luego, su voz clara: Ya está todo listo, mamá. Puedes entrar. No sabía qué me esperaba detrás de esa puerta, pero mientras daba el primer paso, sentí que mi corazón latía con la fuerza de quien sabe que está a punto de recibir algo que no se puede comprar con dinero, algo que nace solo del amor y la gratitud. El sonido metálico de la puerta del garaje al abrirse me hizo contener la respiración. Daniel se acercó, me tomó de la mano y me pidió que cerrara los ojos. Lo hice, y sentí cómo me guiaba con cuidado hacia el interior. El aire olía a madera recién cortada, a pintura fresca, y había un aroma suave a flores que no lograba identificar. Escuchaba murmullos y pasos alrededor, pero nadie decía nada claro. Ahora sí, mamá, ábrelos, dijo con una mezcla de orgullo y nervios. Cuando abrí los ojos, me encontré frente a algo que me dejó sin palabras. La pared lateral del garaje se había transformado en un mural enorme, lleno de colores vivos y detalles que parecían sacados de nuestra propia historia. En el centro había dos figuras, una mujer y un niño tomados de la mano. La mujer tenía el cabello como el mío, y el niño la sonrisa de Daniel. Sobre ellos, una frase escrita con cuidado decía: Todo lo que soy es gracias a ti, mamá. Sentí un calor intenso recorrerme. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso. Miré a Daniel y él bajó la mirada, como si quisiera que yo me concentrara en el mural antes que en él. No sabía por dónde empezar a procesar lo que veía. Era hermoso, sí,
pero lo más impresionante era la cantidad de detalles que contenía. En una esquina estaba pintada nuestra casa, pequeña pero con luz en las ventanas. En otra, el parque donde jugábamos cuando él tenía 3 años. Incluso había un gato negro, igual al que alimentábamos cuando él era pequeño. Daniel comenzó a explicarme cómo había logrado todo. Me contó que llevaba meses ahorrando cada moneda que le daba para sus meriendas, que ayudaba a don Ernesto en la carpintería no solo para aprender, sino también para ganar un poco y poder comprar pintura y pinceles. Que algunos vecinos, al enterarse, habían querido colaborar. Uno aportó tablas para proteger el mural mientras lo pintaban, otro donó brochas, y hasta la señora Julia, la que vi con él días atrás, ayudó a conseguir las flores que decoraban la parte inferior. Yo no puedo darte cosas grandes, mamá, me dijo con voz temblorosa, pero quería hacer algo que te recordara siempre que todo lo que haces por mí vale la pena. No pude responder de inmediato. Lo abracé con fuerza, sintiendo su pequeño corazón latiendo rápido contra el mío. Le acaricié el cabello y le susurré. Esto es más grande que cualquier cosa que pueda comprarse, hijo. Me separé un poco para volver a mirar el mural. Cada trazo me hablaba de dedicación, de horas invertidas en secreto, de manos pequeñas haciendo algo enorme. Me conmovió pensar que, a sus 10 años, Daniel había entendido algo que muchas personas tardan una vida entera en comprender, que el valor de un regalo no está en su precio, sino en el amor que lo inspira. Los vecinos comenzaron a acercarse. Algunos me abrazaron, otros me felicitaron. Don Ernesto me dijo que Daniel había trabajado con una constancia admirable, que no importaba si llovía o hacía frío, él estaba ahí, concentrado. La señora Julia me confesó que, cuando Daniel le contó su idea, ella se emocionó tanto que decidió ayudarlo sin pensarlo. Mientras escuchaba, me di cuenta de que este no era solo un regalo de mi hijo, sino también un reflejo de la comunidad que nos rodeaba. Personas que habían visto mi esfuerzo durante años y que, de alguna manera, querían formar parte de este momento. La tarde se convirtió en una pequeña celebración improvisada. Trajeron jugo, galletas, y nos quedamos hablando mientras el sol bajaba y la luz dorada iluminaba el mural. Yo no podía dejar de mirarlo. Había algo hipnótico en esos colores, como si cada uno guardara un recuerdo específico. La mezcla de tonos me recordaba las épocas difíciles, pero también las alegres. No era un mural perfecto en términos técnicos, pero sí en sentimiento. En un momento, Daniel se acercó y me dijo, ¿te acuerdas cuando dijiste que no sabías si lo que hacías era suficiente? Asentí, recordando esa noche, meses atrás, en la que, agotada, le había dicho en voz baja a mí misma que a veces temía no estar haciendo lo correcto. Pues esto es para que no lo vuelvas a dudar nunca. Esas palabras me atravesaron. Sentí que todo el peso de los últimos 10 años encontraba una respuesta. No importaba cuántas veces hubiera sentido que no era suficiente. Para él, lo había sido todo. Antes de irnos, le pedí que me tomara una foto junto al mural. No para mostrarla en redes, sino para guardarla como un recordatorio personal. Al verla después, supe que esa imagen era la prueba de que el amor, cuando se cultiva día a día, florece de maneras inesperadas. De camino a casa, caminamos en silencio. Yo lo llevaba de la mano, y en cada paso sentía que ese vínculo entre nosotros se había fortalecido aún más. No por el mural en sí, sino porque había nacido de su voluntad, de su deseo de agradecerme, de su forma de decir te veo, sin pronunciarlo así. Esa noche, mientras él dormía, me quedé un rato mirándolo. Me pregunté cómo sería en el futuro, qué otras cosas lograría con esa determinación y ese corazón. Pero no adelanté respuestas. Me quedé en el presente, con la certeza de que, pasara lo que pasara, ese día quedaría grabado para siempre en nuestra historia. Han pasado semanas desde aquel día, y todavía me descubro pensando en ese momento como si hubiera ocurrido ayer. No sé cuántas veces he vuelto a la imagen del mural en mi mente, los colores vivos, las figuras tomadas de la mano, la frase que me atraviesa el corazón cada vez que la leo. Todo lo que soy es gracias a ti, mamá. No son solo palabras pintadas, son un recordatorio permanente de lo que hemos construido juntos, Daniel y yo, durante estos 10 años. A veces, al volver del trabajo, paso por la calle de don Ernesto solo para mirar el mural un instante antes de seguir a casa. Hay días en que lo encuentro iluminado por la luz suave de la tarde, y en esos momentos me parece aún más hermoso. No porque sea perfecto en técnica, sino porque es perfecto en intención. Cada trazo cuenta una parte de nuestra historia: el parque donde jugamos, el gato que cuidamos, la pequeña casa que fue testigo de nuestras risas y también de nuestras lágrimas.
Después de la sorpresa, algo cambió en mí. Durante mucho tiempo había cargado con la pregunta de si lo que hacía era suficiente. Las noches de cansancio, los días de correr de un trabajo a otro, las veces en que tuve que decir no a cosas que él pedía. Todo eso me hacía dudar, pero el mural me dio una respuesta silenciosa y definitiva. Sí, todo valió la pena. Y no porque lo diga yo, sino porque mi hijo, a sus 10 años, encontró una forma de decírmelo sin que yo se lo pidiera. Daniel también cambió después de ese día. Lo vi más seguro, más consciente de sus capacidades. Tal vez fue la experiencia de llevar adelante un proyecto durante meses, de ver cómo sus ideas podían tomar forma con esfuerzo y ayuda. Ahora participa más en el colegio, ayuda en casa con una disposición nueva, y cuando habla de sus sueños, lo hace con una claridad que antes no tenía. No son sueños de grandeza material, son metas sencillas pero llenas de sentido. Aprender cosas nuevas, ayudar a otros, crear. A veces me cuenta que algunos de sus compañeros le han preguntado por qué hizo ese mural. Él siempre responde, porque mi mamá se lo merece. Y aunque me da un poco de pudor, no puedo evitar sentir orgullo al escucharlo. Sé que esas palabras no nacen de la obligación, sino del cariño genuino que nos une. La vida, por supuesto, no se volvió más fácil de la noche a la mañana. Seguimos teniendo cuentas que pagar, días largos y responsabilidades que no esperan. Pero algo dentro de mí se volvió más ligero. Cuando el cansancio amenaza con derrumbarme, pienso en ese momento en que Daniel me pidió que abriera los ojos frente al mural. Es como si esa memoria me devolviera fuerzas. También me he dado cuenta de que ese regalo no fue solo para mí. El mural se ha convertido en un punto de encuentro en el barrio. Vecinos y desconocidos se detienen a mirarlo, a tomar fotos, a comentar. Algunos me han dicho que les inspira, que les recuerda a sus propias madres o a las personas que los criaron. Nunca imaginé que algo tan personal pudiera resonar con tantas personas. En casa, el mural ha abierto nuevas conversaciones. Daniel me pregunta más sobre cómo eran las cosas cuando él era bebé, sobre los trabajos que tuve, sobre los momentos difíciles y cómo los superamos. Le cuento lo que considero importante que sepa, que no fue fácil, que hubo días de miedo, pero que siempre lo tuve a él como motivo para seguir. Y le digo algo que quiero que nunca olvide, que no importa cuánto tengas o cuánto falte, lo que verdaderamente sostiene es la manera en que nos cuidamos los unos a los otros. Hay noches en que me siento en la mesa de la cocina con una taza de té y pienso en el futuro. Me pregunto cómo será Daniel dentro de 10 años más, qué caminos elegirá. No puedo controlarlo todo y tampoco quiero hacerlo, pero sí puedo seguir dándole lo que le he dado desde el principio, mi presencia, mi apoyo, mi amor. Ese es el compromiso que no se rompe con el tiempo. Ser madre soltera durante una década me ha enseñado que la fortaleza no se construye en grandes momentos, sino en la repetición diaria de actos pequeños. Preparar el desayuno, acompañar en las tareas, escuchar con atención, abrazar sin motivo aparente. Esas son las cosas que dejan huella. Y aunque muchas veces esos gestos parecen pasar desapercibidos, la vida tiene su manera de devolvértelos. A mí me los devolvió en forma de un mural pintado por manos pequeñas, pero con un corazón inmenso. Pienso en todas las versiones de mí que han existido en estos 10 años. La joven de 26 años que llegó con su hijo recién nacido a una casa prestada. La mujer que corrió de un trabajo a otro para pagar el arriendo. La madre que improvisó cumpleaños con pastel casero y globos reciclados. La que se preocupó por cada fiebre, cada caída, cada tropiezo. Todas esas versiones siguen aquí, integradas en quien soy hoy, y todas encontraron un eco en ese gesto de mi hijo. Hoy camino con la certeza de que, aunque el futuro sea incierto, no lo enfrentamos vacíos. Tenemos una historia, una base construida con esfuerzo y cariño. Y tenemos ese mural que, más que una pintura, es un testimonio de que lo que damos con amor deja raíces profundas. Cuando la gente me pregunta qué significó para mí esa sorpresa, siempre les digo lo mismo. Fue como si la vida me hubiera entregado un espejo limpio donde mirar estos 10 años y ver que, a pesar de las dudas, lo hice bien. No perfecto, porque la perfección no existe en la crianza, pero sí con todo el amor y la honestidad que tenía. Si algún día Daniel se siente perdido o desanimado, espero que recuerde no solo el mural, sino lo que representa, que los lazos verdaderos se construyen en el día a día, y que el amor, cuando es genuino, es la fuerza más grande que tenemos. Ese día, frente a la pared llena de colores, entendí que no importaba lo que viniera después. Habíamos llegado hasta ahí juntos, y eso, en sí mismo, ya era un triunfo.